Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día, aquí en Lanzarote Televisión. Hoy vamos a hablar de arte y vamos a hablar en el marco de la Bienal de Lanzarote. Regrese aquí esta tarde en el almacén a las 7 de la tarde, creo, si no luego me corregirá nuestro invitado. Se inaugurará la exposición, en este caso del autor, a quien tenemos a Virgilio Gutiérrez. En este caso, con su exposición La Isla en Casa. Bueno, él es de Tenerife, es arquitecto, ha trabajado con grandes profesionales, él evidentemente lo es. Pero bueno, ahora está metido más en el arte y queremos saber un poco de esta exposición, pues para que todos ustedes también se den un saltito por el almacén, que un poco de cultura y arte no viene mal. Pero también hablaremos de arquitectura y también un poco Canarias, ¿cómo estás? Sin más dilación pasamos a hablar con Virgilio Gutiérrez. Virgilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien por Tenerife? ¿Vienes de Tenerife, no? Sí, hace un par de días que estoy aquí preparando. Sí, bueno, aquí es verdad, sí, cuando uno llega. Bueno, pero por Tenerife todo bien, ¿no? Es una isla bien, preciosa. Bueno, Todo es mejorable. Tenemos cosas, ¿no? Muchos problemas, pero y sobre todo en relación con el territorio, como aquí en Lanzarote, y en ello llevamos trabajando mucho tiempo. Nosotros desde la escala, digamos, menuda de lo que es hacer arquitectura en el día a día, pero con actitudes que tienen que ver también como, digamos, derivaciones de la gran escala. Aplicar a lo pequeño lo que uno entiende que se debe de hacer para procurar el mayor cuidado de un territorio demasiado castigado. Sí. Tomás, Tenerife no sé si ha ganado también con el tiempo mayor conciencia, o ahora hay mucha actividad social, activismo, ¿no? De últimas también. Bueno, con todo esto siempre ha sido un lugar donde ha habido siempre mucho activismo. Sí, sí, sí. Nosotros lo tuvimos, digo nosotros, un grupo de compañeros ya allá en los años 2000, 2007, desde el Colegio de Arquitectos, cuando teníamos una posición muy crítica con todo lo que era el desarrollismo desmedido. Y fue una época que nos movimos mucho, ¿no? Con opinión, llegamos incluso a paralizar algunas actuaciones que nos parecían no adecuadas y no apropiadas, y fue un momento interesante, ¿no? Digamos, de la vida profesional y de implicación social. Y siempre en Tenerife ha habido una conciencia con la ecología y el cuidado de la isla, quizás a veces excesivo, ¿no? Porque así estamos padeciendo los problemas de comunicación que tenemos con las autopistas y las carreteras en un estado preocupante. La verdad que sí, porque el otro día me enteraba bueno, sí, leía unos datos y me parecían, por ejemplo, en visitas al año, yo me creí que Tenerife era casi como Gran Canaria y no, recibe como 6,5 millones de turistas. Somos muchos, sí, muchísima gente. Y Gran Canaria 4 y pico, me creía, pues nosotros Lanzarote están 3, pero me creía que Gran Canaria, y no, Tenerife recibe, también tiene la suerte y también, bueno, en este caso es economía, pero bueno, todo hay que hacer las cosas correctamente. Vamos a La Isla en Casa, que para eso vienes a hablar de ese libro, como decía aquel, ¿no? La Isla en Casa, ¿qué se va a encontrar las personas que acudan al almacén? Porque es como, hay dibujos, proyectos, fotografía, ¿cómo queda todo? Realmente es como si invitara a cualquier persona que tuviera interés a visitar el estudio, el almacén del estudio, el taller. En la entrada hay una nota que pone sótano, almacén, taller, aljibe, porque realmente es un sitio donde depositas todo lo que tiene que ver con los diferentes trabajos que hemos venido haciendo durante ya más de 40 años. Desde hace una década, sí, más o menos, he ido coleccionando dibujos y fotografías de trabajos propios, pero también de otros compañeros y de personas con las que nos hemos cruzado en algún momento determinado. Y entonces todo eso se va colocando en ese sótano, y ahora pues hemos traído para acá una pequeña muestra, quizás con antecedentes de años posteriores, pero también con trabajos que estamos haciendo en la actualidad. Pero no explicando proyectos, sino mostrando toda esa producción que se genera en paralelo cuando estás en el proceso creativo de atender a la persona que deposita la confianza en ti para que resuelvas un problema, y esas peculiaridades que tiene el territorio en esos lugares, buscando siempre esa conciliación entre intereses que son privados por un lado y públicos. Eso, como te decía al principio, en la pequeña escala,
pero que nosotros defendemos que es una actitud que debería de acometerse desde la visión global sobre el territorio, la política comunitaria y cómo se desarrolla posteriormente o cómo debe desarrollarse posteriormente ese territorio, con esa actitud, ¿no?, de querer resolver problemas que son de índole, digamos, más íntimo en nuestro caso, pero que al final son problemas sociales. Porque cada vez que tú intervienes en un punto concreto de un territorio insular frágil y tan castigado como los nuestros, pues tienes que forzarte en procurar la mejor solución que en ese momento pueda surgir. Y ese es un esfuerzo que con el paso de los años nos ha ido obsesionando cada vez más, y en vez de aflojar cada vez le ponemos más tesón en cuidar ese territorio que hemos heredado. Vale. En este caso, Virgilio, has dicho, y bueno, también lo decía en la nota, son 40 años, como una especie de recopilación de... ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Qué es lo que mantiene que todo... Pues, hay mucho material, entiendo yo, en 40 años. No sé qué fotografías, qué dibujos, qué proyectos, qué... Son fragmentos de trabajos concretos, fotografías y dibujos de los procesos de encaje de esos trabajos. Con lo cual, siempre está detrás esa preocupación que antes manifestaba de conciliar el interés del territorio, del lugar. Nosotros defendemos que los paisajes son inequívocos, que cada punto concreto en el que tú actúas tiene una peculiaridad que tienes que cuidar y resaltar, y ese, digamos, es el hilo conductor de todo. Lo que ocurre es que no está mostrado de una forma hilada, sino como más un divertimento de ver salteado, pues eso, fotografías y dibujos que surgen todos. No hay nada que se haya realizado con voluntad concreta de esa pieza, sino que todo deviene de esa labor cotidiana. Claro. En este caso, bueno, es que estás hablando de muchos discursos y también me hace meter un poco la figura de César Manrique. No sé si, no sé cómo interpretaste tú en lo que pudiste ver el trabajo de César, porque todo también era el espacio, todo pensando en un respeto a tal. No sé si influyó la obra de César. ¿Qué te parece un poco lo que tenemos por aquí? César, bueno, y César hizo mucho en Tenerife también. Manrique es indudablemente un referente que está ahí, que estará siempre. Lo que ha hecho por Lanzarote es indudable. Y la labor de la Fundación en su resalte nos parece extraordinaria. Por otro lado, sí que creemos que en su espíritu, César, si estuviera hoy con nosotros, pues defendería ese espíritu, esa energía que él tenía en aras de lo mejor, considerando el ayer, el hoy y el mañana. No consideramos el legado o no considero el legado de César Manrique como algo estático, ni mucho menos. Yo prefiero preservar de él toda esa capacidad, toda esa lucha activista que él tuvo y todo lo bueno que él dio como una enseñanza que nos permita a nosotros, que ya somos de generaciones mayores, pero ya la gente joven que viene detrás, pues actuar e intervenir con el mismo ímpetu. Lo cual no quiere decir con el mismo lenguaje. Entendemos que la libertad creativa es inherente a la libertad de la propia persona, y todo lo que sean corsés pues coartan en exceso las posibilidades de hacer algunas cuestiones determinadas, insisto, en paisajes que son muy peculiares. No es lo mismo cómo funcionábamos hace 50 años, cuando yo empecé a trabajar hace 42, que cómo se trabaja ahora. No habían las mismas necesidades sociales en aquel momento que ahora. No teníamos el agobio, a pesar de que ya estaba el desarrollismo en unos niveles inaceptables, pero ahora todo es diferente, con lo cual las respuestas no pueden ser iguales. Las respuestas deben de ser en cada momento idóneas al problema y a la necesidad privada y pública. Y esa conciliación es muy compleja y abierta, por lo tanto, a todo tipo de soluciones. Una de las cuestiones que César siempre, si uno revisa sus entrevistas o lee sobre César,
César siempre fue un defensor del turismo, pese a que ahora a veces se cambian un poco los tal, pero César quería un determinado y fue un luchador nato, o sea, si se tenía que poner delante de una pala mecánica, no, en los pocillos, por ejemplo, hay imágenes. No sé si, por ejemplo, creo que has intervenido en el Alabama, ¿no? Creo que en Sí, hoteles de máxima, bueno, de gran renombre. No sé si, ¿cómo se puede desarrollar el turismo sin ser desarrollista? No sé si... desde el principio de tus preguntas me sitúo como un profesional que está en lo menudo, en la pequeña escala. No me siento capaz de resolver problemas territoriales globales, sino me considero más una persona que entra en ese último paso, cuando tienes que materializar lo que la legalidad urbanística, digamos, posibilita. Y ya dentro de esa situación, con ese territorio que tú recibes, cuando esas personas, insisto, que depositan la confianza en ti, te plantean un problema, cómo eres capaz de buscar lo mejor para esa situación en concreto. En Alabama, junto con Eustaquio Martínez, con quien trabajo y hacemos muchas cosas, nos planteamos ir unos pasos más allá en la indagación de tipologías adecuadas a la topografía del territorio, más insertadas, donde la vegetación tiene un papel mucho más predominante, donde la arquitectura quede más como un fondo que como un protagonista de primer plano, y así pues hemos conseguido hacer y proponer opciones que tienen una voluntad diferente, y eso se aprecia. La escala es muy importante, el adecuar los tamaños, las dimensiones, el que la arquitectura sea un tanto más humilde en su aproximación a esos lugares, y por ahí se pueden hacer muchas cosas. Nosotros somos como al final como un artesano o como un fontanero que ha de responder y resolver problemas, y lo que tienes que hacerlo es de la mejor manera posible. Eso nos lleva muchas discusiones con determinados clientes también. Claro. Abandonos, ¿no? Ahí recordamos mucho siempre a Fernando Higueras cuando dijo que lo mejor que había hecho en Lanzarote fue lo que no hizo, ¿no? En la época que él trabajó y colaboró con César Manrique. Ese tipo de lecciones nosotros tenemos en la renuncia también una parte importante de nuestro hacer. Está solidificado en muchas renuncias, porque hay muchas veces que no conciliamos la voluntad del cliente en esos sitios y acabamos por desistir y buscar soluciones amistosas para no continuar. Es una lucha diaria, que nadie nos obliga a ello, pero que es una conciencia social y territorial en otro nivel, quizás más menuda, más de lo que es eso, tu trabajo en tu taller, pero que sí cada vez somos más estrictos, ¿no?, en la aplicación de esa forma de pensar y de hacer. Pero de hecho, creo que lo estás diciendo, o sea, dentro de las expresiones artísticas, como tal, la arquitectura tiene la complejidad, quizás sea de las más complejas porque tiene una utilidad, tiene una obra que tiene que ser útil para determinadas funciones. Entonces, a lo mejor ahí tiene unas exigencias y no sé si por eso es quizá el arte más complicado, a lo mejor. Es complicado y a la vez más fácil porque tienes problemas que resolver, ¿no? Los problemas son una oportunidad para Que te indica ya hacer. Claro. Y ya el territorio te determina la orientación, te determina el clima, por dónde vienen los vientos, las brisas, cómo te tienes que proteger, a dónde tienes que dirigir tu mirada, cómo quieres hacer la transición entre esos espacios abiertos y el interior, cómo es el patio soleado, el traspatio, y cómo es la zona de penumbra donde tú te tienes que recoger en la intimidad. Cómo es ese equilibrio entre la intimidad y el hogar y el cobijo y la relación con el exterior. Todo eso son instrumentos que con la materialidad propia, que siempre en nosotros es escasa y cada vez es más dificultosa. Y bueno, seguimos hablando de la piedra, seguimos hablando de la madera, que al final viene todo de fuera, ¿no? Seguimos hablando del hormigón, seguimos hablando de esa materialidad que te ancla más al territorio. Aquí en Lanzarote las posibilidades fantásticas que da el perfil, la orografía volcánica, ¿no?, para eso traducirlo, ¿no?, en arquitecturas, ¿no?
pues todo eso lo tienes que considerar a la hora de trabajar. Un artista puede ser puramente conceptual, o ser activista político, o ser... Nosotros tenemos que resolver el problema de la persona o de las personas que te pagan después para resolverles sus asuntos, ¿no? La verdad que sí. Estabas hablando de cosas de Lanzarote. El paisaje de Lanzarote, has dicho volcánico, pero tiene ese contraste con las Casas Blancas. Sin embargo, no sé si aquí la influencia de César o de quien sea, o la tradición, o la pobreza, o lo que fuera, pero creo ese marco. Sin embargo, hay muchos arquitectos que llaman la dictadura del blanco, como que les deja poco margen a la creatividad. En la vida todo tiene sus aproximaciones y sus interpretaciones. La voluntad de César del blanco supuso una apuesta importante en un momento determinado que ha contribuido mucho a la actual homogeneidad de paisajes extraordinarios en la isla de Lanzarote, y se ha hecho en falta en otras islas que se optó por caminos no digamos, controlados de esa manera y que son ejemplos que no lo son. Claro. Por eso todo tiene sus partes buenas y sus partes malas. El coartar el color es algo difícil de entender en momentos determinados. En la exposición, por ejemplo, combinamos mucho esa reflexión entre lo que es la fotografía de blanco y negro, que apuesta por ese monocromo, y dibujos con colores muy resaltados, digamos, en la invitación a pensar sobre todo ello. Al final, las cosas bien hechas, si son blancas o son de otro color, siempre se reciben de una manera positiva. El problema es cuando ha habido tanto desarrollismo desmedido que utiliza el blanco como una pátina para esconder lo no adecuado. Y en ese sentido el blanco ha sido un instrumento positivo. Si todo estuviera de una manera bien resuelto, entiendo que no echaríamos tanto en falta en determinadas zonas de Lanzarote el blanco, ¿no? O el color. Sí, podría. Esto es una pregunta aprovechando que tengo un experto. Lo digo, Fuerteventura, ¿la conoce como Lanzarote, más o menos? Sí, más o menos. Más o menos, yo también, tampoco la conozco mucho, pero Fuerteventura me parece que es una isla más complicada de clasificar. Sí. Y Fuerteventura para mí tiene una complejidad mucho mayor, que casi lo que le pongas, no sé si encaja bien. No sé si es ecléctica, no tiene no sé si... lo digo ya que está ahí, no sé si cómo se analiza eso. Porque... También hay arquitecturas de las que César Manrique podría haber denominado como inéditas en Fuerteventura, que dan muchas pautas de maneras de hacer, quizás menos conocida que la de Lanzarote, ¿no? Porque desde el libro que hizo y que ahora se ha hecho una edición nueva, pues todo eso, pues coincidiendo con aquella exposición de arquitectura sin arquitectos de Nueva York o algo posterior, todo eso pues ha puesto, digamos, sobre la mesa, digamos, cualidades o condiciones o preexistencias de la materialidad de la arquitectura que se han podido salvar, rescatar y repetir en el tiempo. El problema es que los usos cambian, y cuando los usos cambian, yo insisto mucho en que hacer algo en cualquier lugar, construir en el territorio, te obliga a un conocimiento del ayer, del hoy y del mañana, y sobre todo de la peculiaridad intrínseca de ese sitio. Y eso te lleva a determinar soluciones donde pueden caber muchas cosas. La actitud que nosotros defendemos es extrapolable a la isla en sí y puede ser igual para Lanzarote que para Fuerteventura, que lo que nosotros estamos haciendo o intentamos hacer en Tenerife, que no siempre te sale bien, a veces salen unos churros tremendos, ¿no? Pero digamos que la obligación y la responsabilidad que tenemos todos nos obliga a esforzarnos más allá de lo normal. Hacer arquitectura de calidad siempre es un esfuerzo, pero en un territorio tan menudo y tan constreñido y tan frágil como Canarias, nos hace a todos mucho más responsables de nuestras decisiones. Como ya llegando al final. Lo hablábamos antes de empezar, bueno, has tenido una relación cercana a Herzog, a este prestigioso arquitecto, y fue uno de los
bueno, llegó a haber hasta un preboceto, un preproyecto o proyecto, yo no sé bien, me comentaste que tampoco lo llegaste a ver, pero sí hubo un debate. Vamos a decir un debate, porque esa es una zona suelo, es el islote del Francés, donde había unos, bueno, había unas sentencias o no, porque según cómo se mirara, pues sí había una zona urbana. Entonces, al final, el grupo de gobierno en aquel momento optaba por una obra simbólica, una obra que posicionara como, no sé, a Arrecife como que ganara con una obra, no vamos a decir el auditorio de Sydney o algo así, pero algo en la que Herzog trabajó. En ese debate, no sé si un arquitecto se pronuncia porque puede aportar algo, porque luego había otra gente que dice, no, que ahí no haya nada. Cosa que también luego legalmente podría ser más complicado, o se tendría que expropiar o otra cosa. Yo no sé si gana una ciudad con ese proyecto, no sé si me dijiste que no lo habías llegado a ver, pero... Vuelvo a algo que comentaba anteriormente en cuanto a que una cosa es la planificación integral de los territorios, de las ciudades, y otra cosa es ya la intervención concreta. Yo me muevo muy mal en la determinación, en la definición de actitudes, de criterios de índole tan global. Es cierto que yo visité con Jacques Herzog por primera vez el islote del Francés cuando él fue invitado a desarrollar esta idea. Yo estuve con él ese día, a mí me impresionó el sitio, me parece una maravilla. Está claro desde mi punto de vista que allí hay que tener todavía más pies de plomo y más cuidado para hacer lo que se tenga que hacer, que se haga, con la mayor sensibilidad, con el mayor respeto. Es un sitio de una delicadeza, de una belleza, de una poesía que invita a la posibilidad de hacer cosas extraordinarias, pero siempre entiendo desde una escala muy humilde en el respeto de esa costa de Arrecife, que es sin igual. Sí, es un enclave. Salí cautivado de aquella visita con él y él también. El tema es que ellos en determinadas cosas son muy celosos de sus trabajos. Yo nunca, a pesar de que yo tengo mucha amistad con él y nos vemos mucho y compartimos momentos casi cada 2 meses en Tenerife, que es donde él tiene su casa. Y tenemos muchísima amistad, pero nunca llegué a ver la propuesta y siempre estoy... Pero te podrías imaginar, a lo mejor, conociéndolo. No me puedo imaginar, porque ellos son de los despachos de arquitectura contemporáneos, donde todo proyecto es una experimentación diferente. Su estudio en Basilea son hoy 400 arquitectos haciendo proyectos en todos lados en el mundo de unas escalas bárbaras, y todos son diferentes. No hay una habitación donde sea una arquitectura igual a la de la otra. Todo está muy comprometido con esos factores que yo digo de la singularidad de cada lugar, que siempre con una implicación enormemente creativa, y nunca sabes por dónde van a salir. Hay otros arquitectos que tienen su sello y que tú sabes lo que más o menos te pueden plantear. Pero en el caso de ellos, y a pesar de lo cercano que yo estoy, es que no me lo imagino. Y me pasa con algún otro trabajo. Ellos hicieron otro para otra aproximación en otro tema polémico en Tenerife, que es Cuna del Alma, y nunca he visto la propuesta que ellos han hecho ahí, a pesar de que yo con Eustaquio estábamos desarrollando algo cercano. Por cierto, que renunciamos a ese contrato por, digamos, no entender determinadas cuestiones del desarrollismo que nuestro propio cliente nos planteó. Ellos enfrente estaban haciendo algo y estoy enormemente en la curiosidad por aprender, sobre todo, ¿no? Cómo se puede actuar en sitios tan sensibles, tan delicados, con arquitectura. Hasta qué nivel puede tener de volumen para entendernos, de apropiación, ¿no? De cómo puedes hacer algo con una extensión horizontal, o lo puedes levantar, o puedes equilibrar, o no haces nada, o te entierras.
no sé lo que han hecho. Y me gustaría conocer enormemente. Vamos a dejar ahí en la incógnita. Lo que han planteado. Virginia, nos hemos ido de tiempo, pero bueno, decir, no me equivocaba, ¿no? A las 7 de la tarde es la exposición de esta tarde en el Almacén. ¿Sabes hasta qué duración? Creo que está hasta el 5 de abril, me 5 de parece abril, ¿no? recordar. Sí. Bueno, pues a ver si, que vaya la gente por ahí, ¿no? Cuando quieran, están invitados. Pues Virgilio, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Bueno, las palabras de Virgilio Gutiérrez en este caso, bueno, es arquitecto, pero es el autor de la exposición La Isla en Casa. Esta misma tarde, a las 7 en el Almacén, se inaugura. Y bueno, lo ha explicado, son 40 años con los proyectos, lo explicó así como quien está en su taller y escogió, dice que no hay un hilo conductor, pero sí que, bueno, como él dijo, algo así como entretenido o algo así de los proyectos que han tenido, dibujos, fotografías en esos 40 años. Habló de en blanco y negro, habló de otras cuestiones. Hemos hablado luego de otras cuestiones también. Lo hemos traído y me lo he llevado un poco a casa para también conocer pues, su opinión, porque me parece interesante pues, sobre César Manrique, sobre la arquitectura en Lanzarote, la estética. Y bueno, sobre todo él ha mencionado, ¿no?, ese respeto, siempre hablando de ese respeto al territorio. Nosotros mismos nos despedimos. Pasen una feliz tarde.